Shalom, que las bendiciones del Elohim Altísimo, el Rey de Israel, esté con ustedes hoy y cada día. Quiero darles la bienvenida una vez más a su canal de estudio, enseñanza y verdad. El tema que estaré abordando en el día de hoy es un tema verdaderamente preocupante en estos tiempos tan difíciles en los cuales se está viviendo, porque hay muchas personas, cantidades de personas que están detrás de los trileros de la palabra. Ahora, ¿por qué digo trileros de la palabra? Vamos a ver primero qué es el trile. El trile es un juego llamado mosqueta o una pregunta, ¿dónde está la bolita? Es un juego normalmente asociado a la estafa, que es tradicional en las calles concurridas o en las ferias. Existen dos modalidades. Una se juega con 3 cartas y otra con 3 cubiletes y una bolita, es decir, 3 vasitos y una bolita. Señores, comencemos. Decía entonces que el tema es verdaderamente preocupante porque muchas personas, cantidades de personas, son seguidores de estos engañadores de la palabra. Y esto ha surgido desde que iniciaron las distintas denominaciones, empezaron a surgir los engañadores, porque los que fundaron las denominaciones, ellos empezaron con un engaño. Por ejemplo, en 22 de octubre de 1844, Elena de White dijo que iba a venir el Señor y no vino. Después, en abril de 1878, Nelson Barbour dijo que iba a venir, tampoco vino. Después, Charles Taze Russell dijo que iba a venir en el mes de octubre de 1914. No vino. Después dijo que se había equivocado y rectificó, sino que fue en el 1918. Tampoco. Y todos ellos entonces empezaron a acomodar sus falsas profecías para acomodarlas para que sus seguidores, para obtener seguidores, entonces creyeran que ellos verdaderamente eran que estaban siendo tocados por el Señor para que dieran sus profecías y que prácticamente no se cumplieron. Ahora hay unos trileros modernos. Estos fueron los que iniciaron y como empezaron con engaño, pues como dice la palabra, árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. De manera que todos los que vinieron posteriores a ellos, entonces también vienen agarrando la misma forma de engaño que tenían aquellos, jugando con la palabra para obtener beneficios, que es, a la final es lo único que buscan estos trileros de la palabra. Veamos, voy a mencionar a algunos de los tantos. Ahorita ya no es de que hay las 1001 formas de engañar. No, señores, ya hay más bien el 1.000.001 forma de engañar. Engañar al creyente que de una manera inocente anda buscando verdaderamente una ayuda espiritual y lo que hace es salir trasquilado. Pero veamos a esos primeros, veamos qué es lo que nos dice la Torá. Le encontramos la Torá en el libro de Devarim, es decir, Deuteronomio, en el capítulo 18, los versos del 20 al 21. Perdón, al 22. El profeta que estuviera en la presunción de hablar palabra en mi nombre, está hablando, diciéndole eso Yahvé, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Mira lo terrible que es lo que está diciendo. Y en el verso 21, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahvé no ha hablado? Ve aquí de la forma. Si el profeta hablare en nombre de Yahvé y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahvé no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta. Y mire lo que dice aquí al final del 22. No tengas temor de él. Y en vez de no tener temor de él, entonces lo que hacen es rendirle pleitesías y prácticamente que cuando van caminando se le pone una alfombra para que estén caminando sobre una alfombra, porque llegó el profeta, llegó el apóstol, que son lo que son, más bien son trasquiladores de las ovejas.
como dijo nuestro Salvador, nuestro Santo Maestro. De qué manera les llamó, de qué manera los calificó nuestro Santo Maestro. En los escritos de Mateo, en el capítulo 7, verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y en el capítulo 24, verso 11, ahora que estamos, todo el mundo está ahí, viene la tercera guerra mundial, ya es casi el fin. Entonces el Señor, nuestro Santo Maestro, Yeshua, empezó a hablar con respecto de las señales antes del fin. Y en el verso 11 dice, en el tiempo del fin, entonces, como se está diciendo en estos momentos, dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a unos pocos. Perdón que no veo bien. Disculpe. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No son pocos los que van a engañar. No son pocos los que serán engañados. No son pocos los que se dejarán engañar por aquellos trileros que empiezan y le dicen una media verdad y le dicen una media verdad. Pero dos medias verdades no hacen una verdad porque son medias verdades. Y con razón de qué manera los describe el Pedro en su segunda carta. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. También dice como los habrá entre ustedes. Y en el verso 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Vendiendo, aquellos trileros andan vendiendo bendiciones, vendiendo, dice que aquí tengo la llave de un carro, de un vehículo, aquí tengo la llave de una casa, y los que están reunidos ahí, ¿cuántos no desean tener una casa? Pues prácticamente todo el que no tenga una casa, y después empieza a pedir y a pedir y a dar, porque el Señor está viendo, está en la puerta, está un ángel con una llave en la mano y se la va a entregar a aquel que más dinero dé, entonces ese es el que va a recibir la casa. Resulta que aquellos, como los trileros hacen la apuesta, entonces aquel creyente, dejándose seducir por los engaños de ese trilero, entonces ofrenda todo lo que tiene. Y resulta que igualito se quedó sin dinero y no tiene la casa. Pero los engañadores no vienen desde ahora. Los engañadores vienen desde que empezaron las denominaciones, desde que empezaron a surgir las denominaciones, surgieron pues los engañadores, porque ellos como ya venían con engaño, y los trileros modernos están también jugando con la palabra pues para obtener el máximo beneficio. ¿De qué manera? Por ejemplo, hay unos que le dicen que le quita el cash, que le quita el dinero y los deja viendo la luna. Este hombre empezó a decir que él había experimentado la transfiguración, así como la hizo nuestro Salvador, nuestro Santo Maestro. Y eso de tantas y miles de tantas cosas y mentiras y engaños y cuántos seguidores. Y después empieza a decir excusa de esto y de aquello. Vemos también está un trilero que se dice ser profeta, apóstol, que estaba por Colombia y le preguntaron, estaba por allí, entonces le pregunta, oye, mira, que le mandes un saludo a Falcao, que Falcao no va a poder ir a jugar con la selección de Colombia para el Mundial de Fútbol. Entonces él empezó a orar, porque los trileros quieren sacar provecho de cualquier situación. Entonces, aprovechando ese momento, empezó a decir que el Espíritu Santo te dice así, mira, vas a sentir un calor fuerte en tu rodilla, Falcao, y tú vas a ir a jugar con tu equipo en el Mundial de Fútbol. Resulta que no sucedió, no pasó. Falcao no pudo ir porque los médicos dijeron que su rodilla no estaba en las condiciones óptimas para ir a jugar un evento de tanta envergadura. Y entonces no pudo ir con la selección. Y cuando le preguntan a Falcao con respecto de lo que había dicho este Maldonado, él dice, yo nunca en la vida he sentido ningún dolor. No he sentido ningún calor y no he sentido nada y la rodilla está mala. Y así con tantas, y después ponen excusas y sin vergüenza ninguna, siguen enseñando y diciendo falsas profecías.
vemos que es lo que nos dice, lo que nos advierte nuestro Salvador, nuestro Santo Maestro, pero la gente no se da cuenta. Está como hipnotizados por esos hombres, por esas personas. Mujeres, he visto una de las tantas mujeres que hay por allí que dice que el que no lleve dinero, que el que no lleve diezmo, el que no lleve ofrenda, entonces no va a entrar al reino de los cielos. Y dice, así mismo lo dice, y el que no lo traiga, pues así es. El que no traiga dinero no entra al reino de los cielos. Y así lo dice tal como se lo estoy comentando. Y si usted quiere, búsquela por allí, que lo va a encontrar con esos tantos engañadores. Y así tantos engañadores y engañadoras. Está entonces otro apóstol, otro profeta, un profeta que está ahorita mismo por toda Sudamérica, dándose, paseándose por allí. Y él empieza a decir después en su reunión, yo soy profeta, yo soy profeta, yo soy profeta. Y anda con eso de repitiendo que él es profeta para que la gente le crea que él es profeta de verdad. Y empieza a decir, cuando está ya en recogiendo el dinero, él dice entonces, oye, si tú amas a Dios, entonces tienes que demostrarle que lo amas. No es que vas a poner el billetico más viejito, el más pequeño, para traérselo al Señor. Tienes que traer el billete más grande y así le demuestras. Mientras más grande es la ofrenda, más demuestras que tú amas al Señor. ¿Quién dijo que esas cosas son así? Y les voy a hablar uno de mi país, de Venezuela, Javier Bertucci, donde él está diciendo que el Señor salvó a Judas, que Judas estaba por allá en el infierno, en una cárcel, en un cuartito oscuro. ¿Quién dijo que en el infierno hay cuartitos como si fuera una cárcel aquí de una ciudad, de un pueblo? Estaba en un cuarto oscuro y cuando lo oyó el Señor salió y el Señor, y bueno, y ahí dice toda su historia y después dice que el Señor se lo llevó al cielo. Cuando encontramos en la palabra, cuando él dice, cuando iban a elegir al que iba a sustituir a Judas el Iscariote, entonces dice, mira, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, el que venía para perdición. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que personas que dicen cosas que no están en la Biblia, que dicen mentiras, que dicen engaños y todavía siguen con aquellas cantidades de personas llevándoles dinero? Con el trile, con el juego de la palabra, jugando con la palabra, porque este hombre dice, la palabra no lo afirma, pero yo lo creo, y si yo lo creo es así, ¿cuántos le dicen amén a esto? Dice este hombre, dice este engañador. ¿Cuántos trileros no existen por todos lados? ¿Cuántos trileros no hay en su país? ¿Cuántos trileros no hay en el mundo engañando con las personas? Que es un juego precisamente, como dice ahí, es un juego que normalmente está asociado a la estafa. ¿Cuántos que empiezan a preparar sus enseñanzas, sus estudios, sus predicaciones, sus campañas, sus cruzadas, solamente para obtener beneficio? No les importa el alma de las personas. Lamentablemente, Señor, y es duro decirlo, pero es así, no les importa el alma de las personas. Y el Señor vino a salvar su vida, Él dio su vida para salvar a cada una de las personas, porque Él no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos hagan teshuvah y se vuelvan a lo que es a la palabra, que se vuelvan a la Torah. Pero la gente se sigue engañados. Parece que estuvieran como hipnotizados por estos trileros, que lo que hacen es hacerles que sus vidas estén dejándose llevar por el cauce que ellos quieren que discurra sus vidas. Con razón entonces se escribió, o con toda razón se escribieron aquellas palabras. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Señores, y tal parece que esa palabra pues va a tener o tiene vigencia hoy más que nunca, porque prácticamente lo que se quiere vivir es solamente creyendo las cartas que escribió Shaul, que nos dieron a conocer como Pablo, o las enseñanzas que dan los líderes religiosos, los trileros de la palabra. Para que usted a la final, ¿qué es lo que va a suceder? Permita al Eterno que no sea así,
que usted no esté caminando por un camino que usted cree, que usted piensa, que a usted le han enseñado que es derecho. Pero ¿qué es lo que dice? Pero su fin es camino de muerte. Y el Señor no quiere que ningún hombre perezca, repito, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señores, que el Eterno les bendiga. Y muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Shalom.